todos juntos vamos a estar continuando con nuestra serie La Familia de Hoy. Y hoy día tenemos un nuevo tema. ¿Qué te parece? Mira, el nuevo tema es el plan de Dios para los hermanos de hoy. Y si bien es cierto, aquí en el templo nos llamamos hermanos a todos, hoy en día vamos a hablar más específicamente de los hermanos de sangre, ¿correcto? Y ahí vamos a tratar de descubrir lo que la Biblia tiene para nosotros. ¿Qué te parece? Quizás tú me digas, uy, pero ya yo soy adulto, yo ya pasé la edad de estar con mis hermanos. Siempre la palabra de Dios tiene algo para nosotros, así que estemos expectantes, estemos atentos a lo que Dios nos quiere decir. ¿Ok? Muy bien, antes de comenzar a explorar lo que la Biblia nos habla sobre los hermanos, yo te voy a mostrar algo que encontré sobre cuáles son las características o las situaciones que nos generan problemas allí en casa, con los hermanos. Puede ser cuando estamos pequeños, jóvenes y hasta adultos también. Te voy a presentar seis de estos problemas que normalmente va a generar ese conflicto, que seguramente lo recordarás en lo pasado o quizás lo estás viviendo en este momento. Vamos por el primero. Motivos que generan conflictos de hermanos. Vamos por el primero. Búsqueda de atención. Esto es algo clásico, ¿no es cierto? Compite por la atención de quién. Ahí, los niños en casa. Compite por la atención de quién. Del papá o de la mamá, ¿no? Y están ellos expectantes, ¿no? Quieren que los miren, que los atiendan, cómo les tratan. Y cuando de pronto ellos sienten algo diferente a su expectativa, comienzan los problemas. Pero no es el único, como siempre. Preferencia de los padres. Porque una cosa es la expectativa que tienen los niños, los jóvenes, respecto a que quieren la atención de sus padres. Y otra cosa diferente es cuando los padres, ellos mismos comienzan a hacer discriminación. Ellos mismos hacen elecciones. Y de pronto, uno de los hijos tiene quizás habilidades en el colegio, se desarrolla muy bien, saca buenas notas, y el otro no tanto. ¿Y qué pasa? Comienzan las comparaciones. Comienzan a decir, ¿y por qué no eres como tu hermano? Y esto es preferencia de los padres y genera muchos problemas. Pero seguimos. Celos y envidia, ¿no es cierto? Celos. ¿Por qué él es así? ¿No? ¿Por qué le dieron esto? ¿Por qué se sacó esa nota? Y en el corazón ya no hay paz. Ya no podemos hablarle con tranquilidad al hermano. Los celos y envidias. ¿Son cosas familiares? Sí, ¿no es cierto? Ya hemos visto mucho. Quizás en nuestro propio hogar. Quizás en hogares cercanos. Avanzamos. Diferentes personalidades. Uno quisiera que todos sean iguales, pero no. Uno es muy espontáneo, muy bromista, y el otro es muy conservador y serio. Y comienzan los problemas, ¿no es cierto? Y comienzan los roces. Y ahí están en casa, se crean igual, tienen los mismos padres, pero personalidades diferentes. Uno más. Etapas de desarrollo. Los hijos tienen diferentes edades, ¿no? Unos son niños, adolescentes, jóvenes, adultos, que siguen avanzando. Y en cada etapa comienzan a haber diferencias. Forma de pensar, forma de hacer las cosas, preferencias que tienen, y todo eso genera roce. Y el último que voy a poner en esta lista son los motivos económicos. Quizás esto ya tiene que ver cuando los hermanos son mayores, cuando de pronto comienzan a pensar, ¿no? ¿Quién se va a quedar con la casa? ¿Quién se va a quedar con ese terreno? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y de pronto no se ponen de acuerdo y comienzan las peleas. Estos son algunos de los motivos que generan problemas allí entre hermanos, de los más conocidos. Como te decía, seguramente te vas a identificar con más de uno. Y quién sabe, en este momento estés pasándola mal por alguno de estos motivos. Y lo que queremos en esta mañana es poder revisar y ver qué nos dice la Biblia acerca de esto. ¿Tú qué dices? ¿La Biblia tiene algo que decirnos? Por supuesto que sí, porque es la palabra de Dios y es viva y eficaz, y siempre tiene algo para nosotros. Sin embargo, cuando entramos a este tema, es importante entrar con la actitud correcta, ¿sí? Porque quién sabe, mientras que tú mires esta lista, dices, ah, mira, esto es exactamente para María, y este para Pepito, y este para Juanita. Y comenzamos a ¿qué? A hacer
pero la Biblia nos enseña algo diferente. Vamos a ver qué nos enseña. Mateo 7, 3 al 4. Si tienes tu Biblia, búscalo y resáltalo. Y vamos a leerlo juntos. Dice así: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces, cuando nos acercamos a este tema, tú y yo tenemos que ir con la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? Decir, encontré tu defecto. El pastor habló de lo que tú estás pasando, ¿no? Y estamos viendo la paja del hermano. Pero en la Biblia, ¿qué nos dice? Antes de ver la paja del hermano, ¿qué tenemos que hacer? Mirar el tronco que tengo en mí, ¿no es cierto? Y ese es el llamado, ¿no es cierto? Que nosotros miremos primero aquí, a cada uno en su corazón. Y miren, yo, aunque estoy aquí adelante por la misericordia de Dios, yo también me tengo que sentar allí y escuchar qué es lo que la palabra de Dios nos enseña sobre los hermanos. Todos tenemos que aprender, y por eso tenemos que ir con la actitud correcta. ¿Qué te parece? ¿Estamos listos? Ahora, si tú estuvieras en un vehículo y yo te diría, ponte el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ir rápido. Vamos a avanzar durante los próximos minutos en 6 historias de la Biblia. Y como tú sabes, 6 historias te van a demandar tiempo. Por eso necesito que estés muy atento, porque necesitamos ver 6 casos de la Biblia en los cuales interactúan los hermanos y qué es lo que sucede allí y qué podemos aprender. Así que ponte tu cinturón de seguridad porque vamos a ir rápido, ¿verdad? No te distraigas, comenzamos. Primero, los hermanos en la convivencia. Esta es la etapa donde están en casa juntos, ahí están. Tú conoces de niños, de jovencitos, allí jugando, peleando, pero están ahí juntos, ¿no? Con mamá, con papá, o quizás con alguno de ellos solamente, pero ahí están. Vamos a ver 2 casos que presenta la Biblia. El caso de Caín y Abel. ¿Te suena? ¿Te suena familiar? Desde el inicio ya de la Biblia, ¿no es cierto? Desde el inicio de la Biblia nos presenta a 2 hermanos, Caín y Abel, los primeros hermanos de la Biblia, ¿correcto? Y uno diría, pues si son los primeros hermanos de la Biblia, pues deberían ser los tremendos hermanos. Y vamos a ver lo que sucede, porque la historia bíblica nos relata algo que quién sabe, tú puedes conocerlo mucho, lo has escuchado muchas veces, pero que a veces no nos damos cuenta de detalles que son importantes. Vamos a ver el caso de los 2 primeros hermanos. Y para esto vamos a leer un texto de la Biblia. Génesis 4, del 3 al 5, por favor. Génesis 4, del 3 al 5. Dice así: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Qué pasó? Los 2 hermanos se presentan ante Dios. Los 2 hermanos llevan ofrendas. Los 2 hermanos presentan ofrendas. Sin embargo, hay algo que sucede. Y es que, si bien es cierto, los 2 tenían ofrendas allí para presentar, la ofrenda es algo externo. Y Dios, antes de ver la ofrenda, ¿qué es lo que mira? Del corazón. Y el corazón de Caín no estaba bien. Y por eso, ¿qué sucede? Dios acepta la ofrenda de Abel y no de Caín. Esto genera que lo que vi en el corazón de Caín salga a luz. ¿Y qué es lo que sale? Mira, dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Comenzó a pensar, ¿no? Este Dios que tenemos, ¿cómo le recibe a Abel y a mí no? Decayó su semblante. Acuérdate que Caín era el primogénito, ¿no? Se supone que es el mayor, el que es el ejemplo, el que lidera en todo. Pero en este caso, su hermano fue el que fue recibido su ofrenda y ya no lo miraba igual. Tú conoces la historia. ¿Qué es lo que sucedió? Caín mató a Abel. El primer asesinato que registra en la Biblia, 2 hermanos. Triste, terrible, pero real, real. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nuestro corazón es así. Nuestro corazón comienza
comienza a ese deseo natural de querer la atención, la aprobación de otros. En este caso, querían de Dios. Pero no se preocupó en su corazón realmente. Dios acepta el pedido o la ofrenda de Abel. ¿Y qué es lo que sucede? Caín reacciona mal y ya no mira a su hermano igual. Ya no había paz, sino que comenzó a ver en su mente, comenzó a maquinar, ¿no? ¿Qué hago para quitarlo de encima? ¿Qué hago para que ya no compita conmigo? ¿Qué hago para que yo sea el que presente la ofrenda y a mí me tengan que recibir? Y el resultado de esa maquinación que fue, lo mató. ¿Sí? Un crimen. Y eso está en la Biblia. Y tú dirás, pero desde el capítulo 4 de Génesis ya hay un asesinato. Así es nuestro corazón. Por eso que Jesús decía, ¿no? Que tú puedes tener, a veces uno dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, si en tu corazón, si tú dices a tu hermano fatuo, si tú le insultas a tu hermano, si tú odias a tu hermano, y es como que lo has matado. Y uno tiene que entender esto, que el corazón es determinante. Ahora, esta historia yo sé que la conoces, pero nos va a ayudar un poquito a comenzar a preguntarnos sobre nuestras cosas prácticas de hoy en día, recordando esta historia. Vamos a ver. Vamos a reconocer los síntomas, si hay algo de esto que pasó entre Caín y Abel hoy en día en nuestra casa. Celos y envidia. Vamos a ver. ¿Tienes celos de la atención o las muestras de cariño que recibe tu hermano? A ver, comenzamos a revisar. Acuérdate que aquí no es oportunidad de levantar la mano y decir, no, Dios, y todo eso. Esto es algo que revisamos en el corazón, porque Dios ve nuestro corazón. Nuevamente, ¿cuál es la pregunta? ¿Tienes celos de la atención que recibe tu hermano? Estás en casa, ¿no? Tus padres están contigo, de pronto llega ese hermano o esa hermana. ¿Qué hace tu mamá? Te deja de lado, se olvida de ti y a quién, ¿no es cierto? ¿Y qué genera en ti? Celos, ¿no? Oh, tiene su favorito. Quizás no lo dices, quizás queda allí guardado, pero acuérdate, Dios ve el corazón y así tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Señor, ¿qué estoy permitiendo en mi corazón? ¿Qué se está alimentando en mi corazón? Por eso hay que reflexionar. Y esta pregunta nos lleva a esa reflexión. ¿Sucede? Y acuérdate que si está sucediendo, no quiero que lo veas como, me estás acusando, ¿no? Porque yo, como dije al inicio, también me tengo que sentar y escuchar esto. Pero lo importante es decir, Señor, esta pregunta, realmente, si la examino en mi vida, tengo que responder sí. Si está respondiendo sí, acuérdate, es un área para trabajar. Más bien es un área para entregarle a Dios. Es un área para que Dios pueda tomar control de esto. No permitas que eso crezca. No permitas. Vamos a la siguiente pregunta. ¿No te alegras con el éxito de tus hermanos? De pronto surge algo. Tienen éxito, logran una meta, compran algo, les salen bien las cosas, un ascenso, yo no sé, algo. Y no te alegras. ¿Qué pasó? Quizás has dejado que la envidia se posicione en tu corazón. Cuidado. ¿Por qué? Porque el corazón es determinante. Por eso que el Señor nos decía, sobre toda cosa, guarda tu corazón. Guárdalo. Que no permitas que entre el celo, que no permitas la envidia. Porque una vez que el corazón se llena de celos y de envidia, lo que va a venir va a ser terrible. Y aunque no lo expreses, aunque nunca levantes un puñal en tu corazón, ¿qué estás haciendo? Estás deseándole mal a tu hermano. ¿Qué te parece? Esta pequeña historia de Caín y Abel nos enseña bastante. ¿Sabes por qué? Porque todo esto comienza, acuérdate, buscando ofrendar a Dios algo. Se supone que cuando tú vas ante Dios le das lo mejor y tú dices, yo quiero que Dios lo reciba. Pero mira cómo reacciona el corazón, cómo reacciona el corazón de Caín. Cuidado, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que evaluar y decir, si yo estoy respondiendo sí a estas preguntas, tengo que tener cuidado con el corazón. ¿Qué estoy permitiendo? ¿Qué estoy dejando pasar? Tarea pendiente. Vamos al segundo caso.
el caso de José y sus hermanos. Si bien es cierto que Caín y Abel eran dos, esta es una familia numerosa, tremenda familia, numerosa. Y ahí estamos hablando en este momento de la historia, estamos hablando de José y 10 hermanos más. Tremendo, ahí está, un pueblo y todo. Pero ¿qué sucede? Entre estos hermanos comienza a haber diferencias. Comienza a haber una situación en la cual ya no se soportaba. Y esto muchas veces no es solamente producto de los mismos hermanos, sino también de las preferencias de los padres. Vamos a ver. Lee conmigo Génesis 37. Vamos a leerlo juntos. Si tienes tu Biblia, puedes ubicarla. Génesis 37 dice así. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué te parece? Otra historia conocida, José y sus hermanos. ¿Quién hace que esto crezca, esta sensación, ¿no? En este malestar crezca? Tristemente, el mismo padre, ¿no? Tristemente. ¿Y qué es lo que hace Jacob, el padre? Mira, dice que y amaba Israel Jacob, a José más que a todos sus hijos. ¿Ya qué hace? Preferencia, ¿no es cierto? Acuérdate, en ese momento había 10 hermanos y José. ¿Y qué hace Jacob, el papá de todos ellos? Él ama más a José. Mira la razón. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. ¿Y qué le hizo? Le hizo una túnica de diversos colores. ¿Qué te parece? El mismo padre que debía tener equidad con todos los hijos, él mismo ama más y lo expresa por José. ¿Por qué? Porque lo había tenido en la vejez. Le pone esa túnica de diversos colores. Uno diría, pero bueno, es como que le compró una ropa fina. Pero no solo eso, sino que las túnicas en ese tiempo, una túnica especial, una túnica realmente privilegiada, era la muestra de que él le iba a ser el que iba a gobernar la tribu. O sea, lo estaba preparando para que sea su sucesor. En un contexto donde el primogénito era el que tenía que tener ese privilegio, y José no era el primogénito. ¿Qué había pasado? Jacob comienza a mostrar esa preferencia por José, y eso va a tener consecuencias. Mira lo que dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, era evidente. Los otros 10 hijos que se daban cuenta, no, mira, nuestro padre Jacob lo prefiere a José. Dice acá, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Otra realidad, otro hogar. Muchos hermanos, y de pronto el padre prefiere uno de ellos. Esto no lo está haciendo el padre para malograrle la vida a José, más bien él piensa que lo está preparando para que sea su sucesor. Sin embargo, sus otros 10 hermanos se dan cuenta de esto. ¿Y cómo reaccionan ante José? Lo aborrecían, lo aborrecían. Y mira lo que dice acá: y no podían hablarle pacíficamente. Muy bien, hasta aquí dejamos un ratito la historia de José, y yo te voy a invitar a que pienses un ratito en el día a día de hoy, en tu casa, en tu familia. Piensa, ¿hay alguno de tus hermanos al que no le puedes hablar pacíficamente? Que cuando llega a casa o cuando te lo encuentras, de pronto tú sientes que cambias, de pronto tú sientes que ya no eres el mismo o la misma, de pronto sabes que tus palabras se transforman y comienzas a estar a la defensiva, comienzas a estar listo para responder.
Piénsalo. No me tienes que decir nada a mí, solo piénsalo. Porque esto es lo que está sucediendo en el hogar de José y sus hermanos. Y tú sabes que esto trae consecuencias. La historia continúa, no lo vamos a leer, pero sabes que sus hermanos cogen a José y lo meten en un pozo. ¿Y luego qué hacen? Lo venden. Y la historia sigue. Pasa por muchas cosas José, pero él tiene un plan, lo guarda, lo protege, y al final él comienza a ser el protector de la familia. Esa es otra historia. Pero vamos nosotros a quedarnos aquí, vamos a comenzar a pensar y decir cuánto daño sucede en el corazón de los hermanos cuando comienzan a ver un trato desigual. ¿Cómo reaccionan? ¿O cómo reaccionamos? ¿Y qué es lo que sucede en nuestro corazón? Algunas preguntas para responder. Vamos a reconocer los síntomas si hay preferencia de los padres. Vamos. ¿Sientes que tus padres no fueron equitativos en el trato a ti y a tus hermanos? Piensa. O quizás en este momento no están siendo equitativos contigo versus tus hermanos. Sientes que de pronto no, conmigo no es igual. Si fuese tal o cual, sería distinto. ¿Sientes eso? Cuidado, porque ese sentimiento se va a convertir pronto en una convicción y luego en una acción. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Aquí hay muchos padres y tenemos que advertir también lo que es la palabra. Cuidado con el trato desigual a tus hijos. Si bien es cierto, los hijos no son iguales en temperamento, carácter y edad, y por tanto no se les puede tratar exactamente igual porque son diferentes ellos mismos, pero sí tiene que ver en tu corazón ese sentido de equidad, el sentido de buscar justicia en lo que tú das, en lo que tú otorgas, sea en beneficios económicos, sea en permisos, sea en cuidados, sea en reglamentación, lo que sea, pero tiene que ser equitativo. Los hijos se dan cuenta. Los hermanos de José lo percibieron y reaccionaron. Volvemos con nosotros. ¿Sientes que tus padres no fueron equitativos en el trato a ti y a tus hermanos? Hay que reconocerlo. Si tú dices, sí, yo siento eso, sí, a mí nunca me trataron bien, eso está allí en tu corazón y está latente. Y a veces lo que sucede es de que eso lo repetimos. ¿Sabes por qué? Te cuento. Jacob también tuvo sus padres, Isaac y Rebeca. ¿Y sabes qué sucedió? Isaac también tenía su preferido, y su preferido no era Jacob. ¿Sí? Y esa es otra historia. Pero eso experimentó Jacob cuando él era niño, cuando él era joven, después cuando fue adulto. Eso que experimentó, que su padre Isaac tenía su preferido y no era él, ahora lo está replicando con José. Y él ya tiene su preferido en José y no sus otros hijos. Tu papá y yo, papá, tengo que cuidar de cómo tratamos a nuestros hijos. Cuidar el corazón. ¿Por qué? Porque quizás hemos recibido ese ejemplo, lo hemos visto en nuestros hogares y pensamos que es normal. Jacob pudo haber pensado, no, a mí me trataron igual. Sin embargo, eso daña el corazón y genera heridas terribles. Y esas heridas hicieron que los hermanos de José lleguen hasta vender a su propio hermano. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Aún recuerdas las comparaciones que hacían tus padres entre tus hermanos y tú? Esta es otra situación también. A veces, ¿qué te dicen, no? ¿Por qué no eres tan estudioso como tu hermano? O te dicen, ¿por qué no eres tan tranquila como tu hermano? Ay, tú no sabes. Cuando tu hermano era de tu edad, él actuaba de tal o cual manera. ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Comparando. Y la pregunta ¿es válido comparar? ¿Sabes por qué no es válido comparar? Porque son personas diferentes, ¿no es cierto? El que uno de los hijos sea muy bueno en matemáticas no lo hace mejor al otro hijo que quizás con ajustes aprueba este curso, ¿no? Cada uno tiene su talento, cada uno tiene su fortaleza, pero a veces comparamos. ¿Y esas comparaciones qué hacen? Hieren el corazón de los hijos, ¿no? Y ya no lo mira igual.
Y en su mente, ¿qué queda? Mi padre o mi madre lo prefiere a él o a ella, ¿cierto? Y es un sello que hay en el corazón. Cuidado. Esta parte de la preferencia de los padres, que deberían ser los padres las personas que los crían, los forman, los preparan para la vida, aquí ¿qué están haciendo? Están creando cicatrices, heridas, que tristemente luego lo van a repetir con sus propios hijos, y que eso tiene consecuencias. ¿Cómo estamos en estas preguntas? Cuando me preguntan, ¿sientes que tus padres no fueron equitativos en el trato a ti y a tus hermanos? Respondemos, sí, pastor, siento eso. Apunta, porque es una tarea pendiente que tenemos que resolver. Tenemos que decir ante el Señor, decir, Señor, eso está en mi corazón, yo lo siento. No lo quiero sentir, pero lo siento. Tienes que decirlo para que el Señor trabaje en eso. No lo dejes allí. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno lo deja allí, piensa que está solucionando, piensa que el tiempo lo va a olvidar, o nos va a hacer olvidar, pero el tiempo no nos hace olvidar. ¿Sabes por qué? Porque pronto llegará tu hermano o tu hermana, tendrás una conversación y recordarás todo eso, y tú ya no vas a ser feliz. Vamos a nuestro segundo bloque. Hasta aquí vimos cómo detectar algunos síntomas que nos generan problemas. Ahora vamos a ver, esta es una parte en los hermanos y en lo espiritual, ¿no? La parte espiritual. Ya vimos un poco la convivencia entre hermanos, ahora vamos a ver la parte espiritual entre hermanos, que es muy bonita, y yo les voy a pedir que podamos prestar mucha atención. Vamos con el tercer caso. El caso de Andrés y Pedro. Nos trasladamos rápidamente al Nuevo Testamento y aquí tenemos Andrés y Pedro. ¿Ante quién están Andrés y Pedro? Ante Jesús. ¿Sabes quién fue el primero que llegó a los pies de Jesús? ¿Sabes? Andrés. Pedro no. Pedro. Si no fue Andrés. Pero vamos a ver qué pasó. Dice, Juan 1, 40-42 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Escucha, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Qué te parece? Otros dos hermanos, Andrés y Pedro. Andrés, cuando recibe el Evangelio, cuando se da cuenta, Jesús le dice, este es el Mesías que estamos buscando, este es el Mesías prometido, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente, ahí dice en el texto, ¿qué es lo que hace? Busca a su hermano, a Simón, busca a su hermano, y se lo lleva a Jesús, y lo trajo a Jesús. Y Jesús lo ve, y inmediatamente Jesús le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora quiero que notes algo. Yo estoy seguro que cuando te dije Andrés, tú has tenido que esforzarte en recordar, ¿hay algún discípulo Andrés? Seguro que has estado pensando, ¿no? Así sí había. En cambio, si te digo Pedro, ¿tú qué dices? Inmediatamente, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Andrés fue el primero que conoció a Jesús. ¿Y qué hizo Andrés? Trajo a su hermano. Y su hermano fue presentado a Jesús. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Recibió a Pedro. Trabajó en sus corazones. ¿Y Pedro se convierte en quién? En el líder, ¿no? Él es el que salía adelante, el que hablaba de todo, ¿no? Y tiene una preponderancia importante Pedro. Andrés ya no tanto. Ya no se nota mucho la historia de Andrés. La de Pedro sí. ¿Te das cuenta? Qué importante, hermanos, es que cuando uno de los hermanos recibe el Evangelio, presenta al Señor. Sin estar calculando, decir, si le presento al Señor, Él se me va a ganar el puesto. Él va a ser el más importante. Y yo voy a quedar relegado. No vi ese pensamiento en Andrés. ¿Qué hizo? Trajo a su hermano Simón. Le presentó a Jesús y el Señor Jesús comenzó a trabajar en su vida. ¿Qué te parece esta historia? Dos hermanos en la parte espiritual. Uno de ellos conoce al Señor e inmediatamente trae a su hermano. Ahora, esto nos debe llamar a inspiración, nos debe llamar a reflexión y nos debe llamar a la acción. Vamos a hablar de algunas cosas. La bendición de tener hermanos, ¿cuál es? Compartir tu fe. ¿Vamos?
Pregunta: ¿has dado testimonio de tu fe en Cristo a todos tus hermanos? Comencemos a pensar. ¿Has dado testimonio de tu fe en Cristo a todos tus hermanos? ¿Quién sabe meterte y decir, y no a mí, sino al Señor? Sí, yo le hablé a Paquito, a Pedrito, pero a María y a Juana no, porque ellos sí son, si yo le digo se van a burlar de mí, ellos saben todo lo que he hecho. Y a veces somos así, ¿no? Somos selectivos, ¿no? Le hemos compartido la fe a algunos de nuestros hermanos, pero a los otros no. Y decimos, no, a ellos todavía no. Ya habrá oportunidad en algún momento. Imagínate si Andrés hubiese pensado así. Andrés hubiera dicho, no, si le digo a mi hermano Simón, él es bravo, él tiene un carácter terrible, porque así era Simón, ¿no? Pero él no tuvo en cuenta, él fue y dijo, él es Jesús y voy a traer a mi hermano, y se lo llevó y se lo trajo a Jesús. ¿Qué te parece? Es un modelo importante para nosotros, ¿no? Hemos hablado a nuestros hermanos. Tú me dirás, pero no tengo hermanos. Es posible, quizás no tengas hermanos, tienes primos, tienes otras familiares. ¿Y has llevado el mensaje del Evangelio? Y acuérdate que la tarea nuestra no es convertirlos. Acuérdate, yo no llevo a un hermano para que se convierta. Yo llevo al hermano ¿para qué? Para que escuche el mensaje. Yo le doy testimonio del mensaje del Señor, porque la conversión, el convencimiento, no lo hace el hermano, lo hace el Espíritu Santo de Dios que obra en el corazón. ¿Qué te parece? Vamos a ver, ¿qué más podemos hacer? Pregunta: ¿has hecho todo lo posible para que tus hermanos reciban el Evangelio? ¿Por qué? Porque es probable que tú hayas invitado, ¿no?, a Pepe, a Fernando, a alguno de tus hermanos, y le has dicho, mira, yo estoy en esta iglesia y este es el mensaje, y te escuchó y dijo, bien, bueno, para ti te sirve, pero a mí no. ¿Y quién sabe te respondió así? Puede ser. Y tú le compartiste y te dejó allí y dijo, no. Sin embargo, tú puedes hacer otras cosas, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Quizás decirle, mira, hay problemas en tu matrimonio, tenemos reunión de matrimonio, ¿por qué no vienes para que escuches? O tenemos un retiro para hombres, o un retiro para mujeres. Mira, yo te lo pago ese retiro, pero yo quiero que tú vayas. Buscar otras maneras, ¿para qué? Para que reciba el mensaje. O quizás tú sabes, a mi hermano le gusta leer, le voy a comprar un libro cristiano donde hay un tema que realmente le interesa y se lo doy. Correcto. Y de tal o cual forma yo comienzo a pensar, ¿cómo le comparto? ¿Qué hago para que ellos reciban el mensaje? Debemos tener pendiente, ¿no? Sí, hay mucho que hacer, hermanos. ¿Para qué? Para que ese mensaje no quede solo con nosotros, sino que llegue a ese hermano. Y eso lo hizo Andrés, y ese es el modelo que tenemos que seguir. Pero no nos vamos a quedar con estos casos, vamos a seguir avanzando. Vamos con el cuarto caso. Este es el caso de tres hermanos. ¿Lo conoces? Moisés, tremendamente conocido. Pero acuérdate, para refrescar un poquito la memoria, ¿por qué se llama Moisés? Porque Moisés significa salvado de las aguas. Acuérdate de la historia de Moisés. Porque él iba a morir, porque había una ley del imperio egipcio que decía, todo varón judío va a morir. ¿Y qué hace la mamá? Jocabed. Lo que hace la mamá es una canastilla, pone al bebé y lo pone en el bebé. ¿Para qué? Con la esperanza de que alguien lo sabe, porque no podía ya tenerlo. Si lo tenía en su casa iba a morir. Pero hace algo. Pone a su hermana, la hermana de Moisés, a cuidar. Que probablemente era una adolescente, una jovencita. Y estaba mirándolo. ¿Y cómo se llamaba? María. Ahí estaba. María en algunas versiones, en otras Biblia. Y ella, ¿qué sucedía? Que estaba mirando. Y de pronto, la persona que llama, si se captura por la atención del llanto, ¿quién es? La hija de Faraón. Y tú sabes esto, ¿no es cierto? Salva. Y la jovencita María lo que hace es va y se acerca a la princesa y le dice, ¿quieres que te consiga una mujer hebrea para que cuide este bebé? Y la princesa le dice, ya, trae una esclava hebrea. ¿Y a quién le trae? A la mamá, a Jocabed, ¿cierto? Todo eso sucede cuando Moisés era un bebito. Y ahí estaba María, Aarón, que había nacido, eran mayores, y Moisés estaba bebito. ¿Qué sucede? Se separan, pasan los años, ¿no?
Moisés va al palacio, María y Aarón quedan como parte de los esclavos. ¿Correcto? El pueblo está gimiendo, le está pidiendo, Dios mío, libertad, 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 ¿no? Y Dios escucha ese clamor. ¿Y a quién va a enviar? A Moisés. Pero no lo envía cuando ellos quieren, sino cuando Dios en sus propósitos tiene. ¿Y qué edad tenía Moisés en ese momento? ¿Alguien sabe? 80 años, así, ya tenía 80, había estado mucho tiempo en el desierto y Dios lo llama allí. Y cuando Dios lo llama, Moisés le dice, no, manda a otro, ¿no? Yo no puedo hablar. ¿Y qué le dice Dios? Tú no sabes hablar, pero tu hermano Aarón sabe hablar. Vamos a ver, avanzamos. Leamos. Éxodo 4, 27, 29, dice así. Vamos a leerlo. Si tienes tu Biblia, ahí lo puedes leer en tu Biblia. Dice, y dijo Jehová a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le había enviado, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. ¿Qué le parece? A los 80 años Dios llama a Moisés. Moisés pone excusas, y Dios le dice, no puedes hablar. Tu hermano habla. Dios le habla a Aarón, y dice, anda, encuentra a Moisés. Y los dos van a cumplir la tarea. ¿Qué te parece? Servir a Dios con tu hermano. Moisés hacía los prodigios. ¿Y qué hacía Aarón? Explicaba, hablaba. Era el portavoz. Pero no solamente eran dos hermanos. ¿Cuántos hermanos eran? 3, ¿no es cierto? Vamos a ver el tercero. Avanzamos un poquito. Ahí está. Éxodo 15, 20 al 21. Leemos también, por favor. Dice: y María, la profetisa, hermana de Aarón, ¿qué hizo? Tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Mira, qué interesante. 3 hermanos sirviendo a Dios. El profeta, ¿quién era? Moisés. Dios hablaba con Moisés. Pero para las comunicaciones, para hablar con el pueblo, el que hacía la vez de sacerdote, ¿quién era? Aarón. Y para guiar la alabanza del pueblo de Dios en ese tiempo, ¿quién era? María. Los 3 hermanos sirviendo a Dios. ¿Qué te parece? Un bonito ejemplo, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, a lo largo de la historia también se ven casos de diferencias entre ellos, con murmuración entre ellos, que es, digamos, parte de nuestra naturaleza, como somos. Muchos años estuvieron sirviendo bien al Señor, cada uno en su área. ¿Qué te parece? Piensa ahora, ¿tienes tú el privilegio de servir con tus hermanos? Piensa. ¿Por qué? Porque es un privilegio, ¿no? Y acuérdate, tú con tu hermano o con tu hermana no son iguales. Cada uno tiene un talento que Dios le da. Cada uno ha recibido dones diferentes, ¿no? Hay que ministrar según Dios los ha capacitado. ¿Amén? Pero podemos estar juntos. Y Aarón, Moisés y María sirvieron al Señor juntos en ese tiempo, por buenos años. ¿Qué te parece? Un bonito ejemplo. Ahora vamos a pensar en nosotros. Vamos. La bendición de tener hermanos, servir juntos. Vamos. Primera pregunta: ¿estás ayudando a tu hermano a que descubra sus dones y talentos? Porque sucede a veces que estás en casa y de pronto tú le dices a tu hermano, ¿y por qué no sirves? Y que dice: no, ¿yo qué voy a hacer en la iglesia? Yo no puedo hacer nada, allá lo hacen, ya está todo cubierto, ya no necesitan a nadie. Pero será así, no se necesita a nadie. La obra de Dios es grande, hermanos. Y por eso que Jesús oraba y decía: manda obreros a la mies, ¿no? Necesitamos obreros realmente. Pero a veces uno piensa y dice: ¿yo qué voy a poder hacer? Yo no sé hablar, como decía Moisés, ¿no es cierto? Yo no sé hacer tal cosa o tal cosa. Pero tú, si tienes el privilegio de conocer al Señor, anima a tus hermanos y el Señor te da un don, ¿no? Y entonces, esos dones los pones en práctica. Te da talento, te da la fuerza. Tú me dirás: pero no, ¿qué voy a hacer en la iglesia? No sé nada que hacer. Pues comience limpiando los asientos. ¿Qué te parece? Es una bonita forma de comenzar, ¿no es cierto? En el cual, ¿qué le está diciendo al Señor? Aquí estoy, Señor, para lo que tú quieres. Si comienzo limpiando las sillas, lo voy a hacer para ti de corazón.
y lo que tú quieras, ¿cierto? Pero tú, si tienes un hermano, una hermana en casa, anímalo, dile: el Señor te da dones. El Señor ha dicho que a todos sus hijos les ha repartido dones según el Espíritu quiere. Y no te sorprenda que haya cosas muy bonitas que ya te he dado y que no lo estás usando, y que todo sea para la gloria de Dios. Vamos al siguiente. ¿Has intentado motivar a tu hermano para que juntos sirvan al Señor? ¿Sí? Porque tú le puedes decir: si no se anima, acompáñame, ¿no? Yo hago esto, acompáñame. Yo estoy con los niños, le voy a pedir permiso a mi coordinador, a mi líder, y yo quiero que tú estés ahí, solamente para cortar papeles. ¿Te das cuenta? Yo estoy aquí en la puerta, tú vas a estar ahí barriendo quizás la vereda, pero ahí voy a pedir permiso y lo hacemos juntos. Y viendo qué hace la persona, dice: sí, yo puedo servir al Señor, yo puedo hacer algo para el Señor, ¿no? Y qué bonito. Y la Biblia está llena de ejemplos de familias o de hermanos que sirven a Dios. ¿Te acuerdas de Jacobo y Juan? Jacob y Juan, ¿sí? Discípulos de Jesús. Y no eran, como se dice, mancitos, porque el mismo Jesús, ¿cómo lo llamó? Bueno, ¿no? Hijo del trueno, era bravo, pero los juntos estaban ahí. Y Dios trabajando, y hasta que lo convirtió, ¿no?, en personas que amaban de todo corazón. Y tú vas a recordar a lo largo de la Biblia muchos casos de hermanos que están sirviendo a Dios, sirven a Dios de todo corazón, ¿no? Andrés y Pedro, lo que hemos visto hace un rato, ¿no?, sirviendo a Dios de todo corazón. Y eso es bonito. Y tú, si tienes el privilegio de tener a tu hermano o tu hermana, anímalo a que sirva. Llévalo a que sirva. Preséntale al Señor y que el Señor haga su obra en ellos. Muy bien. Pasamos al último bloque: los hermanos en la crisis, ¿no? Ya hemos visto los hermanos en la convivencia cotidiana, los hermanos en la vida espiritual, pero vamos en la crisis, en los momentos difíciles, cuando realmente son días que no quisiéramos que ocurran, pero ocurren a menudo. Vamos a la quinta historia, el caso de Jacob y Esaú, otros hermanos, Jacob y Esaú, ¿no es cierto? Dice que Esaú tenía un temperamento aguerrido, ¿no? Él era un cazador, ¿no? Él salía a cazar. Y tanto él salía a cazar que se cansaba, ¿no? Y a veces no conseguía la presa, ¿no? Y regresaba exhausto, cansado, seguir con el alejo. Y dice que una de esas, Jacob está cocinando. Jacob le gustaba estar en casa, dice. Por eso que su mamá Rebeca prefería a Jacob, porque lo tenía ahí. En cambio, Isaac, ¿a quién prefería? A Esaú, porque era un cazador y le traía su presa. Pero un día de esos, Esaú viene de cazar y está muerto de hambre, está exhausto totalmente. ¿Y qué hace Jacob? Está cocinando un guiso. La Biblia dice un guiso rojo. ¿Y qué es lo que sucede? Saúl le dice: dame, invítame, compárteme ese guiso. ¿Y qué le dice Jacob? ¿Tú quieres esto? Te lo vendo. Pero no por dinero, sino por tu primogenitura. Comienza a pensar: ¿cómo me apropio? Porque acuérdate que el primero era Esaú, el segundo era Jacob. ¿Cómo me apropio de eso? Y él hizo su plan. Dijo: ya, le voy a dar, él está con mucha necesidad de comida, yo le voy a dar la comida, pero él a cambio me va a dar la primogenitura. Y el hombre pues estaba desesperado por comida, y dice: no me interesa la primogenitura. Y dice: te la doy, y come. Correcto. Entonces, Jacob había utilizado esas circunstancias de necesidad de su hermano y se había apropiado de la primogenitura. Pasan los años y ya su papá estaba muy anciano, su papá Isaac. Y antiguamente los padres le daban la bendición a los hijos para que ellos sean ya los que sigan, ¿no? Porque el padre iba a morir. Entonces lo que hace Isaac, le dice a su hijo, al preferido que tenía, a Esaú, el cazador, le dice: anda, cázame un animal. ¿Para qué? Para que me prepares un guiso, esos que me gustan, y yo te voy a dar la bendición. Eso lo estaba diciendo allí, en su cuarto. Pero normalmente en el cuarto, ¿quién está? El esposo. Rebeca está escuchando todo. Y entonces Esaú ya sale a cazar, contento. Tú sabes que la casa toma su tiempo. Pero Rebeca había escuchado, y Rebeca va por el camino corto, dice: lo llama a su preferido. ¿Quién era su preferido? Jacob. Dice: trae un animal ahí del corral, yo sé cómo le gusta la comida a tu padre, lo vamos a preparar, y tú te vas a hacer pasar ¿por quién? Por Esaú, por tu hermano, y a ti te va a bendecir. ¿Qué hace Jacob? Le hace todo lo que su mamá le dice. ¿Y qué hace? Engaña a su
Y acuérdate, todos los engaños no duran mucho, tarde o temprano salen a la luz. Y vamos a ver lo que sucede cuando Esaú se entera de este engaño. Vamos a ver. Génesis 27, del 36 al 37, dice así. Y Esaú respondió, ahí cuando se enteró de todo: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Le está hablando su padre, que está ciego ya. Isaac, que es el papá, respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Isaac se da cuenta que ha sido engañado, que había bendecido a Jacob. ¿Qué pasó? Mira el resultado. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con la que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cualquier mentira que usemos, cualquier engaño que hagamos, aparentemente puede ser exitoso. Lo logré, no se dieron cuenta, pero tarde o temprano sale a la luz. Y este texto que estamos leyendo es cuando Esaú se da cuenta: me engañó 2 veces. Primero con el plato de lentejas, y segundo, se hizo pasar por mí ante mi padre que estaba ciego y le dio la bendición. ¿Cuál fue el resultado? Comenzó a ver, le aborrecía y hizo un juramento. Esaú dijo ese juramento. ¿Cuál era el juramento? Cuando mi padre muere, ahorita no, porque si lo hago ahorita, mi padre va a sufrir. Cuando mi padre muere, que está anciano, yo voy a matar a Jacob. Terrible, crisis en el lugar. Bandos, ¿no? El bando de Isaac con Esaú, el bando de Rebeca con Jacob. Divisiones. Uno diría, pero al final Jacob lo hizo por su mamá, y su mamá lo amaba tanto que lo guió, lo hizo para que engañe a su padre. Pero no tal. A raíz de esto, ¿qué sucedió con Jacob? Tuvo que huir. ¿Cuánto tiempo huyó? El plan de Rebeca era: huye, buscas esposa, ¿no?, en la familia de mi padre, Alejandro, y vuelves. Ella pensaba eso. Así son los planes humanos, ¿no es cierto? Pero ¿sabe cuánto tiempo se quedó allá Jacob? 20 años. Y cuando regresa, Rebeca ya no está. Ya había muerto. ¿Te das cuenta? La mujer que hizo todo por su hijo, que tanto lo prefería, no lo vio. No lo vio. Murió así. Triste realidad, pero real. Esto es algo real, hermano, ¿no? El engaño, la mentira, lo único que va a traer es aborrecimiento, divisiones, bandos en la familia. Y por más que lo hagas secretamente, que tú quizás digas: yo voy a hacer esto y el otro, y nadie se va a dar cuenta, va a salir a la luz. Y eso va a generar división. Y a veces divisiones tan terribles que puede generar como esta. Y si Dios no intervino en este momento, Él lo va a intervenir 20 años después para que se reconcilien. Pero es Dios el que tiene que intervenir. Dios. Vamos con algunas preguntas para nosotros hoy en día. Vamos a ver. ¿Usas la mentira para conseguir lo que quieres de tus hermanos? ¿Usas la mentira para conseguir lo que quieren tus hermanos? De distintas formas. Por ejemplo, vamos a pensar en algo, ¿no? Necesito comprar unos remedios, tengo una enfermedad, préstame dinero, ¿no es cierto? Y no es para los remedios, es para otra cosa, ¿no es cierto? Pero estás usando la mentira y lo obtienes quizás, ¿no? Y ya tarde o temprano sale a la luz. Y cuando realmente necesitas el dinero, con esa mala experiencia te van a prestar, ya es diferente, ¿no es cierto? Ya es diferente. O de pronto tú le dices: mira, hazme este favor y yo tal día te compro, y yo tal día hago esto, y ponemos plazo, y ponemos fecha, y juramos y todo lo demás. Llega el momento y ¿qué sucede? No cumplimos. En el corto plazo lo obtenemos, ¿no? Nos lo dan. Pero en el largo plazo quebrantamos todo, rompemos la confianza. ¿Por qué? Porque el engaño siempre sale a la luz. ¿Sí? Siempre sale a la luz. Cuidado. Comenzamos. ¿Te preocupa qué recibirás de tus padres sin importar tus
a tus hermanos? O sea, ¿estás preocupado tú, amigo, cuál va a ser mi herencia? Tristemente, en estos tiempos, muchas veces se ven peleas entre hermanos. ¿Por qué? Por el terreno, por la casa, por tal empresa. Tenemos que dividirlo y no se ponen de acuerdo y comienzan, y a veces no solamente son los hijos, sino que son hasta los nietos, y comienzan a entrar toda la familia a comenzar a pelear y discutir y no llegar a un acuerdo por las herencias. La pregunta es, ¿eso es tu prioridad? ¿Esa es tu preocupación? ¿Estás en esa búsqueda? Cuidado, cuidado, porque si estamos por ese camino, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos alentando la crisis en el hogar. Y cada vez está peor, peor y peor y peor. Eso no es el propósito de Dios para el hogar, no es el propósito de Dios para los hermanos. Cuida tu corazón. Por eso la pregunta que dice es, ¿usamos la mentira? ¿Nos preocupamos más por lo material? ¿Esa es nuestra prioridad? Si es así, tenemos trabajo que hacer. Tenemos que doblar nuestra rodilla y decir, Señor, por favor, cambie este corazón. No puedo ser así. No debo ser así. Vamos con la última historia. El caso de Amón y Tamar. Esto sucede en el tiempo del rey David. David ya ahora es el rey, vive en palacio. David tiene muchos hijos. En ese tiempo David eligió varias esposas y una de esas esposas le da a Tamar. La Biblia la cuenta como una mujer muy joven y muy bella. Y de otra esposa tiene a Amón. Amón era su heredero, teóricamente, el que iba a llevar el trono. Y dice que Amón tenía toda la presencia para ser el rey, el heredero. Pero ¿qué sucede? El corazón del hombre, ¿cómo es? Siempre tiende al mal, ¿no? Y por eso hay la ley, por eso hay el castigo, por eso hay todas las normas. ¿Para qué? Para que ese corazón camine rectamente. Pero acá no. Aquí este corazón, que muchas veces distorsiona y tuerce los sentimientos, hace realmente cosas terribles. Vamos a ver la historia. Según Samuel, capítulo 13, versículo 1 y 2, dice así: Aconteció después de esto, que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, está Tamar, la mujer hermosa, una jovencita, ¿qué pasó? Se enamoró de ella Amón, hijo de David, su medio hermano se enamora de Tamar. Amón se enamora. Y estaba Amón angustiado de enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. ¿Qué te parece? Si tú hablabas con Amón en ese momento, ¿qué te diría? Yo amo a Tamar, la amo con todas mis fuerzas, así le diría. Y probablemente sentía eso, porque el corazón es engañoso. Cuidado, nuestro corazón es engañoso. No te dejes llevar por el corazón. Para hacer las cosas, tú tienes que preguntarte en el corazón, ¿qué siento? ¿Qué debo hacer al corazón? No, porque el corazón es engañoso. Para yo decidir qué tengo que hacer, Señor, ¿qué me dices tú? ¿Qué está escrito en tu palabra? ¿Cuál es tu mandamiento sobre ese tema? Eso no cambia. Si yo le digo a mi corazón, si tú le preguntabas a Amón en ese momento, ¿qué decía? Yo la amo con todo mi corazón. ¿Qué te parece? Y ese sentimiento que inundaba el corazón de Amón en ese momento le llevó a la angustia. Si él, en ese momento Amón hubiera recibido un buen consejo, le hubiera dicho: esto que tienes en tu corazón es un sentimiento, una emoción pasajera. Busquemos a Dios para que te aclare. Pero no. ¿Sabe quién fue su consejero? Un familiar, con Adán. Y él le dice: vamos a crear un plan, porque eso que tienes en tu corazón es real y tienes que luchar por tus sentimientos. Imagina un plan. Y Amón finge que está enfermo y le dice a su padre, el rey David, le dice: estoy muy enfermo y yo quisiera que mi hermana Tamar me traiga una comida especial que ella sabe hacer y me la dé de comer. David, pensando quizás en los problemas del reino, no discierne lo que había en esas palabras y manda a Tamar para que visite a su hermana. Amón había maquinado todo esto. ¿Qué es lo que hace? Manda a sus siervos, porque está en el palacio, los saca a todos,
se queda solo con su hermana Tamar. ¿Y luego qué? La fuerza. Una violación en el palacio del rey. ¿Qué te parece? Incesto, ¿sí? Terrible. En el mismo palacio donde estaba David, en el lugar que se supone que es un lugar seguro, porque Tamar está en su casa y está con su familia, con sus hermanos, el lugar seguro, y ahí fue violado. ¿Te das cuenta? Es un drama realmente terrible, ¿no? Terrible. Y ahí comienza a notarse lo que viene en el corazón de Amón. ¿Sabes por qué? Porque luego que hizo la violación, no la quiso más a Tamar, sino dice que la menospreció y la hizo echar. Llamó a su siervo y dijo: sáquenla de acá. Imagínate, ¿no? Minutos antes decía: la amo, estoy angustiado por mi hermana. Y luego que satisface sus pasiones más bajas, ¿qué hace? La arroja. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Lo que sientes con tanta pasión en este momento, luego cambia. Así somos, ¿no? Lo que no cambia es la palabra de Dios. Por eso que nuestras decisiones no es por lo que tú sientes, es porque el Señor dice. ¿De acuerdo? Tu palabra dice: eso lo creo. ¿Lo siento? No lo siento, pero lo hago, lo creo. Eso permanece. Amón, lo siento, la deseo, la amo con todo mi corazón, y luego la echó. Hasta aquí una historia terrible de incesto, de violación, de violencia sexual en el lugar seguro. Y los padres estaban allí. Tenían la autoridad para controlar, pero no lo hicieron. Cuidado, papá. ¿Estás cuidando a tus hijos realmente? Cuidado a quién invitas a casa, cuidado a quién dejas entrar, cuidado con quién integras a tus hijos. Cuidado. Pero hay más, la historia continúa. Vamos a seguir. El caso de Amón, Tamar y Absalón. Entra en la historia Absalón. ¿Quién era Absalón? El hermano de Tamar, el hermano de padre y madre de Tamar, ¿cierto? Dice así: pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey. Escucha, pues Amón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día que Amón forzó a Tamar, su hermana. ¿Qué sucedió? Cuando Tamar es echada de fuera de la habitación de Amón, va corriendo de su hermano Absalón. Y Absalón se da cuenta. Absalón quiere venganza. Y él tiene una esperanza. Su esperanza es de que el padre David haga justicia, pues había habido una violación allí, ¿no? Pero ¿qué hizo David? Dice que se molestó. Pero nada más. No hizo nada más. Ni siquiera lo encarceló, no lo castigó. ¿Quién sabe? Los sentimientos de David eran: él es mi heredero, Amón va a ser el nuevo rey, tengo que cuidar, ya le pasaré por alto esto. Pero ese pasarle por alto eso, ¿qué pasó? En el corazón de Absalón comenzó a maquinar y dijo: no, esto no se puede quedar así, esto no se puede quedar así. Y comenzó a planear: ¿cómo lo hago? Y pasó el tiempo. Pasaron 2 años. Y luego de 2 años, Absalón hizo una fiesta. Y invitó a todos. Y hasta el rey. Pero el rey dijo: no voy a ir porque te voy a generar mucho gasto. ¿Qué vaya entonces? Él dice: ya, pero que vaya vos. Y vamos. Cuando llega la fiesta, reparten la comida, el vino y todo. Y en eso, en un momento, Absalón da la señal y dice: ahora. ¿Y qué hace? Asesinen a Amón. ¿Quién lo ordena? Absalón. Cuando llega esta noticia, y eso es lo que hemos leído, David se asusta y dice: han matado a todos mis hijos, ¿no? Porque estaban todos los hijos ahí. Pero le dice: no. Mira lo que dice: no diga mi señor que han dado muerte a todos los hijos, todos los jóvenes hijos del rey. Y escucha: pues solo Amón ha sido muerto. Él sabía, solo Amón. ¿Por qué? Porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día que Amón forzó a Tamar, su hermana. Esto ya había en el corazón de Absalón,
y le había dicho, no, esto yo me lo voy a cobrar. Había pasado 2 años que lo ejecuta. Nuevamente. Y esto es algo para los padres, para nosotros papás, ¿no? La violación sucedió en palacio y papá no se dio cuenta. Y cuando se enteró, no ejecutó justicia. 2 años después, la venganza de Absalón sucedió con la venia del rey, porque el rey le dijo, ya vayan, que vayan a la fiesta. No percibía, no estaba conectado. Quizás su mente estaba en el gobierno de Israel, no sabemos, es especular, pero no estaba sintonizado con lo que pasaba. Sin embargo, su asesor, Jonatán, estaba clarísimo. Decía, no han muerto tus hijos. Lo único que ha muerto es Amón. ¿Y por qué ha muerto Amón? Porque Jonatán hace 2 años ya lo había. ¿Se dan cuenta? El asesor tenía claro el panorama. El papá, David, confundido. Rumores, pensamientos. Papá, piensa. ¿Sabes qué está pasando en tu hogar? ¿Sabes? O estamos como David, en apariencia allí, ¿no? Pero no sabemos, nos enteramos después, ¿no? Actuamos a veces nunca. Y después cuando llegan las cosas de lágrimas, lloramos y nos quejamos, ¿no? Y lo peor, imagínate que David hubiera dicho, Dios, ¿dónde estabas tú? Que le hubiera respondido Dios, yo siempre estoy en el trono, pero yo te he puesto a ti como padre, para que tú allí administres y gobiernes bien tu hogar. Por eso es importante, papá. Y por eso la Biblia nos dice, ¿no? Si alguien quiere obispado, si alguien quiere servir al Señor, si alguien quiere servir a aquella iglesia, que gobierne bien su casa. Porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar, cómo va a dirigir la casa de Dios? ¿Te das cuenta? ¿Es un caos tu hogar? No me lo digas a mí. Piensa. Permites injusticia, no actúas, no corriges, no pones orden, cada uno hace lo que quiere. Como algunos dicen, es un hotel, entran y duermen y se hacen lo que quieren, ¿no? Eso es lo que permites. Cuidado, cuidado. Seguimos. Vamos a ver señales de violencia en el la primera, tus hermanos sufren violencia física. Acuérdate que estamos con el tema de los hermanos, ¿no? Violencia física, ¿no? Golpes. A veces dicen, no, porque él se porta muy mal y los golpes tienen que haber. La Biblia enseña que hay que corregir al niño con vara, y es correcto, la Biblia lo enseña. Pero otra cosa es el abuso, otra cosa es el castigo excesivo físico. Cuidado, ¿no? No debemos confundir las cosas, son cosas diferentes. Entonces, ¿hay indicios de violencia sexual contra tus hermanos? ¿No? Quizás ya no estás tú en casa, quizás tú saliste ya, pero ¿qué de los que están viviendo? Hoy en día hay muchas parejas que tienen nuevos compromisos, y esos nuevos compromisos tienen familia, y muchas veces en casa se juntan todos, y ahí están, conviven, y tú no estás todo el tiempo. ¿Hay indicios? ¿Tus hijos te han dicho algo y tú no le has creído? Acuérdate que David era el rey, estaba en casa y todo eso ocurría. Pidámosle a Dios, Señor, ayúdame por favor a darme cuenta cuando hay violencia física, cuando hay violencia psicológica, cuando hay violencia sexual, y quién sabe, la misma casa, y no me doy cuenta. Yo quiero terminar con un texto para que lo podamos ver, por favor. Todo esto que hemos dicho nos puede haber traído malos recuerdos, quizás, ¿no? Momentos difíciles, momentos de dolor, y como que uno quisiera decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? A veces recordar nos abre heridas. Pero, ¿qué dice la palabra? Dice, mirad por vosotros mismos, ¿no? Mira por ti, por tu corazón. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si algo de lo que tú ves acá merece reprensión, hazlo, no te quedes callado, con las palabras adecuadas, ¿no? En justicia, guiado por el Señor. Pero escuche, y si se arrepintiere, ¿qué cosa tenemos que hacer? Perdonar. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, ¿qué tengo que hacer? Perdonar.
Hermano, este tiempo que hemos hecho de ver estos casos de la Biblia, algunos alegres, otros tristes, quizás nos han traído recuerdos, quizás hoy día ha significado cosas. La idea no es que nos convertamos en el juez o en el verdugo, sino que enfrentemos la realidad. Y si hay que confrontar algo, confrontarlo, con la sabiduría, con la mansedumbre del Señor. Pero también no nos quedemos así, sino que perdonemos. Porque ese perdonar va a sanar nuestro propio corazón y nos va a permitir continuar como Dios quiere. Cuando no perdonamos, difícilmente vamos nosotros a crecer espiritualmente. Nos vamos a estancar, nos vamos a quedar al margen de todo, por querer retener el perdón. Quiero terminar orando así, pidiendo al Señor que nos bendiga, que nos ayude a tomar decisiones, que nos ayude a accionar y que nos ayude a perdonar si es que debemos hacer. O quién sabe, nosotros mismos pedir perdón. Acuérdate que el perdón es el medio que ellos utilizan para sanar el corazón. Acompáñame, por favor. Gracias, mi Dios, por esta tarde. Gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Gracias porque hasta acá tú has sido fiel, Señor. Y hoy día, Señor, hemos podido revisar, Padre Santo, lo que tú nos hablas sobre los hermanos. Dios mío, tú, Señor, sabes lo que ha pasado en nuestro hogar durante años. Tú lo conoces todo, Padre. No tenemos que informarte nada. Pero algo que tenemos que decir de todo corazón es lo siguiente, Padre. Dios, lo que tú nos has hablado en esta hora, Señor, las tareas pendientes que hemos encontrado en nuestro corazón, las cosas que tenemos que accionar, Señor. Dios mío, no queremos que esto quede solamente una bonita charla y nada más. Queremos, Señor, comprometernos, Señor. Queremos, Padre Santo, accionar y decirte, ayúdanos, Señor, a tomar un compromiso serio por lo que tú haces en nuestra vida. Amado hermano, si tú quieres hacer esto, ponte de pie, para que le digas al Señor, Dios mío, he encontrado cosas que tengo que trabajar en mi vida y quiero hacerlo. No lo voy a dejar pasar. Quiero ponerme de pie para decirte, Señor, aquí estoy, para que tú comiences a trabajar en mi vida. Ponte de pie, hermano, con libertad. Padre, tú ves a tus hijos que se ponen de pie y que te dicen de todo corazón, ayúdame, Señor. Dios mío, hay tanto que hacer, hay tanto que revisar nuestra vida, hay tanto que confrontarnos nosotros mismos, Padre. Perdónanos si hasta aquí hemos seguido, Señor, solamente nuestro corazón y no hemos escuchado lo que dice tu palabra. Ayúdanos a buscarte, Padre. Ayúdanos a pedir perdón, Señor. Y ayúdanos también a perdonar, Señor. No queremos tener eso guardado por nuestros hermanos, Señor, sino queremos entender, Padre, que tú, Señor, nos has dado la bendición de tener hermanos, Padre. No para guardar cosas, no para tener diferencias y peleas, sino para perdonar y pedir perdón, Señor. Y tú nos vas a unir, Padre Santo, y tú vas a trabajar en nuestros corazones, Señor. Y probablemente, Señor, tengamos la dicha, Señor, de conocer juntos al Señor y de salir juntos. Gracias, Señor, por lo que está en casa. Gracias porque tú eres bueno. Te amamos, Señor, y confiamos en ti. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermanos, y nos despedimos de nuestros hermanos. Dios lo bendiga. Amén.